Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y no es de 8 a 12 y de 2 a 6 la guerra, no. Es 24 horas al día, 30 días en el mes, todos los días. Así es que en este caso sí cabe que siempre debemos estar preparados con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para vencer la batalla de la fe y ganar contra quien sea. Aquí los ñoños van a ser pisoteados, derrotados y humillados. Fíjense a qué hora, de noche. Una estrategia completa y un trabajo en equipo, versículo 4. Y les mandó diciendo: atended, pondréis emboscadas a la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Estaréis todos dispuestos. Un trabajo en equipo. Vemos que Josué toma la iniciativa, versículo 5. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Esa es la función de un líder, no decir vayan, sino vamos. La estrategia hará su efecto, versículo 6. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán: huyen de nosotros como la primera vez, huiremos pues delante de ellos. La otra parte del equipo entrará en acción, versículo 7. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová nuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y esta ciudad sería entonces destruida. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Estas fueron las instrucciones precisas, claras, que el Señor dio a Josué y a su pueblo, que debían llevar a cabo. Hacer las cosas que Dios dice concretamente. Hermanos y hermanas, para todas las cosas de la vida cristiana, Dios ha dado instrucciones precisas. En lo personal, para la familia, para la iglesia, para el comercio, para el estudio, para el trabajo, para el deporte y para todo lo que surja. Dios ha dado instrucciones de qué hacer, cómo hacerlo, cuándo, con quién y a qué hora. Ahora, ¿estamos dispuestos a seguir siempre esas instrucciones? O a veces decimos: no, esto lo voy a hacer yo como yo pienso o como yo quiero. No, en la iglesia yo voy a cantar, a leer, a orar como Dios dice, pero en mi trabajo, en mi casa, en mi negocio, ahí yo voy a hacer otra cosa. Y entonces, hermanos, Dios ha dado instrucciones. ¿Cuál es nuestro tema? ¿Ya se lo olvidó? No, recuérdenlo. Cuando hacemos las cosas conforme a la palabra de Dios. En segundo lugar, Josué y el pueblo siguen las instrucciones. Porque una cosa es oír las instrucciones y otra es seguirlas al pie de la letra. Josué los envió y ellos fueron, versículo 9. Josué y el pueblo siguen las instrucciones desde el 9 hasta el 20. Josué los envió y ellos fueron, versículo 9. Entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Ai, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Josué los envió y ellos fueron. No dijeron:
déjanos pensarlo, déjanos analizarlo, déjame orar un tiempo. No, porque Dios había hablado de que fueran, ya no había que orar, ni analizar, sino ir. Dios ha dicho que debemos de hacer la obra, que debemos de trabajar, no comenzar a orar a ver qué dice Dios. Dios ha hablado ya. Esa es una forma deshonesta de hablar de la oración. Josué y los ancianos subieron, versículo 10. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ai. El ejército al lado norte, versículo 11. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai, y el valle estaba entre él y Ai. Dice que tomó 5,000 hombres al occidente, versículo 12. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Nos dice también que fue un trabajo organizado, versículo 13. Así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Un trabajo organizado. Como consecuencia de todo esto, los enemigos caen en la trampa. Versículo 14. Y aconteció que viéndolo el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Lo que Dios había dicho: ve y toma a esta ciudad y a su rey, porque yo la he entregado en tu mano. Josué le da seguimiento al plan, versículo 15. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles, y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera tras de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. La estrategia, el plan que Dios le dijo, vemos que está funcionando. Por lo tanto, a continuación, el plan se ejecuta, 18 hasta el 20. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en las emboscadas, corrieron luego que él alzó su mano y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Ai volvieron el rostro y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Cuando seguimos las instrucciones precisas que el Señor nos ha dado en su palabra, nos irá bien en todos los sentidos. Vemos aquí en tercer lugar, desde el versículo 21 hasta el 29, resultados de seguir la palabra de Dios. Dice que tomaron la ciudad y la atacaron, en el versículo 21. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai. Y fíjese, ninguno pudo escapar, versículo 22.
Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Algo parecido hizo Dios cuando ahogó al ejército de Faraón en Egipto. Ni un soldado escapó, pero tampoco ni un jinete. Dios, cuando hace una cosa, la hace perfecta, la hace completa. Dice aquí que no escapó de ellos ni uno.